Había algo extraño en la casa, incluso antes de encender la luz. El aire parecía más frío, como si hubiera sido movido por una presencia que ya no estaba allí. La silla del salón estaba girada hacia la puerta, aunque él juraría haberla dejado mirando hacia la ventana. Y en la mesa del recibidor, 3 llaves formaban ahora una línea perfecta, paralela al borde. Nunca las colocaba así. Nunca. Lo primero que pensó fue en un descuido, en una distracción absurda provocada por el cansancio. Lo segundo fue que alguien había entrado, pero no había cerraduras forzadas, ni ventanas rotas, ni el típico desorden que deja un ladrón. No faltaba nada. No había un solo objeto robado, solo un orden distinto, un orden que no pertenecía a ese hogar. En las últimas semanas, la policía local había recibido varias denuncias parecidas. Casas en las que nadie robaba, pero alguien entraba. Puertas cerradas por dentro, objetos movidos unos centímetros, lámparas giradas hacia la pared, juguetes colocados en filas demasiado exactas. Y siempre lo mismo. Ninguna huella, ninguna cámara, ningún motivo. Un fantasma sin robo. Un intruso silencioso que no dejaba rastro, pero sí intención. Este caso, sin embargo, sería el primero documentado por completo. El reportaje comienza aquí, con esta vivienda situada en las afueras de un pequeño municipio del centro de España. Un lugar tranquilo, demasiado tranquilo, donde los días pasan lentos y las noches se escuchan enteras. La víctima, que prefirió permanecer en el anonimato, asegura que la sensación más perturbadora no fue ver los objetos cambiados, sino sentir que quien los movió había estado allí mucho más tiempo del necesario. La escena estaba casi intacta. Solo un ojo atento podía notar los detalles. Los libros de la estantería ordenados por tamaño, no por color, como hacía la propietaria. El cuadro ligeramente inclinado, no hacia la derecha como ella recordaba, sino hacia la izquierda en un ángulo exacto. La manta del sofá, doblada con una precisión que no correspondía a ninguna rutina doméstica. Nada roto, nada robado, nada casual. La policía llegó poco después. Revisaron la casa sin prisa, con la rutina de quien se enfrenta a un suceso menor. «No se preocupe, señora. Habrá sido un chaval, algún bromista», dijeron. Pero la mujer insistió. No era una broma. Los objetos no estaban colocados de manera aleatoria. Había un patrón, una intención, un mensaje que ella no podía leer, pero que sentía en el ambiente como una corriente subterránea. Y no era la única. Cuando los agentes cruzaron referencias con otros casos recientes, encontraron similitudes inquietantes. Todos los objetos movidos respetaban una lógica interna. Simetrías, series de 3, ángulos de 40 grados, distancias casi idénticas. Como si quien entraba no quisiera causar caos, sino imponer un orden distinto, ajeno, antiguo. El psicólogo forense consultado para este documental describió la escena con una frase precisa: un ladrón de hábitos, no de objetos. Y aunque sonaba a metáfora, esa definición encajaba demasiado bien. El intruso parecía obsesionado con la disposición de los espacios. No tocaba nada sucio, no destrozaba, no buscaba dinero, solo reorganizaba, reescribía el hogar. La víctima, aún temblando, explicó un detalle que la policía no consideró relevante, pero que aquí, en esta investigación, se convierte en clave: el sonido. Esa noche, al volver, notó un eco diferente en la casa, como si los objetos estuvieran en posiciones que cambiaban la resonancia del aire. Un fenómeno sutil, casi imperceptible, pero que ella, sensible a los pequeños cambios, captó de inmediato. Lo que entonces desconocía, lo que nadie sabía, era que este patrón ya había aparecido antes.
No semanas antes, ni meses antes, sino siglos atrás. Los archivos históricos consultados para este reportaje revelan que en varias crónicas de mediados del siglo XIV, concretamente en manuscritos procedentes de Castilla y Aragón, se describe a figuras conocidas como los desordenadores, también llamados ladrones de umbral. Seres humanos, no espíritus, no fantasmas, que penetraban en las casas sin robar ni destruir. Solo movían cosas. Solo alteraban el orden doméstico para provocar desorientación, miedo o, según algunos textos, purificar la casa del falso orden impuesto por los hombres. Uno de esos manuscritos, fechado entre 1338 y 1344, relata: entraban sin ruido, dejaban lo suyo y tomaban lo ajeno, no por valor, sino por forma. Y los dueños, al despertar, hallaban su morada vuelta del revés, aunque nada faltare. No se trataba de ladrones comunes. Eran algo más ritualista, más obsesivo. Creían en el poder simbólico de la distribución de los objetos, en la manipulación espiritual del espacio. Las coincidencias entre esa antigua descripción y los actuales incidentes resultan demasiado claras para ser ignoradas. Los juegos con las distancias, las líneas de objetos, la simetría, la ausencia total de violencia, la precisión casi reverencial con la que el intruso toca cada pieza. Y, sobre todo, la sensación de alguien que no busca daño ni beneficio, sino un tipo de intervención invisible, psicológica, silenciosa. La víctima del primer caso notó también otro detalle. Sobre la mesa de noche, junto a una foto familiar, encontró una pequeña estructura formada por 3 clips metálicos que no eran suyos. Clips doblados y entrelazados, formando una especie de triángulo irregular. La policía no le dio importancia. Aquí, en cambio, la damos, porque esa misma estructura, casi idéntica, aparece dibujada en un documento del siglo XIV, conservado en un archivo monástico. Una figura hecha con ramitas, colocadas por un intruso anónimo. El texto dice: marca de paso cumplido. Una señal de que la visita no fue fortuita, sino intencionada, consciente, repetida. Y así llegamos al último detalle de esta primera parte. Mientras la policía aún tomaba nota en esa casa, un vecino llamó al 112 desde una calle cercana. Su voz sonaba asustada, urgente. Mi casa también. No han robado nada, pero todo está cambiado. Todo está diferente. La agente que recibió la llamada levantó la vista, sorprendida, y avisó al equipo. 2 casas, la misma noche, el mismo patrón. Un ladrón sin robo acababa de convertirse en algo más grande. La segunda vivienda presentaba el mismo silencio inquietante que la primera. Nada roto, nada robado, nada fuera de lugar. Excepto lo que sí lo estaba. La dueña, una mujer de 62 años, esperaba fuera sin querer entrar hasta que la policía lo autorizara. Decía que el interior no sonaba igual. Y aunque la frase parecía absurda, los agentes empezaron a entender qué quería decir. Dentro, el salón conservaba su orden habitual, pero los objetos habían sido desplazados con una delicadeza casi quirúrgica. Las fotos familiares estaban alineadas por alturas exactas, no por fechas. Los cojines del sofá habían sido girados para que las costuras miraran hacia la pared. La lámpara de pie apuntaba directamente a un rincón vacío. Y sobre la mesa auxiliar, 4 monedas formaban un círculo perfecto que ella juraba no haber hecho jamás. La policía intentó calmarla, asegurando que se trataba de un intruso oportunista, quizá alguien buscando medicinas o dinero fácil. Pero ella negó con la cabeza. No es un ladrón. Es alguien que sabe cómo toco mis cosas. Las mueve como si quisiera corregirme. Esa frase quedó anotada en el informe. Más tarde, se convertiría en una de las claves del perfil psicológico.
Durante la inspección, el agente que dirigía la investigación observó algo que en la primera casa había pasado casi desapercibido: las distancias entre objetos. Nada estaba colocado al azar. Todo seguía proporciones similares. 3 dedos entre el borde de un marco y la pared, la misma separación exacta entre 3 figuras de cerámica, una línea casi matemática en los posavasos. Allí no había caos. Había intención. Un orden ajeno superpuesto al original. Un psicólogo consultado por el equipo describió el patrón como conducta de reorganización ritual. Según él, el intruso no estaba rompiendo el hogar, estaba reescribiéndolo. Y eso implicaba una mente meticulosa, obsesiva y profundamente estructurada. No buscaba objetos, sino hábitos. Y al desplazarlos, intentaba algo más que asustar. Intentaba intervenir en la vida cotidiana de la víctima. Mientras se catalogaban las anomalías, otro detalle llamó la atención. El televisor, apagado, tenía una fina línea de polvo que terminaba en un trazo vertical limpio, como si un dedo hubiera pasado lentamente por ahí. Pero no había huellas dactilares, solo la marca, trazada con precisión, como un gesto simbólico. La dueña afirmó no haber tocado el televisor en 3 días. Los archivos históricos del siglo XIV describen algo inquietantemente similar. En las crónicas sobre los ladrones de umbral se relata que los intrusos alteraban únicamente objetos que tuvieran carga de uso. Utensilios diarios, elementos repetitivos, piezas que definían la rutina. Lo hacían sin violencia, pero con un propósito incomprensible para las víctimas. Tocaban lo que se toca cada día, decía un manuscrito de 1341, para que el alma del morador se confundiera al despertar. El paralelismo empieza a ser demasiado claro. En el segundo caso moderno, el intruso volvió a evitar objetos sentimentales o frágiles, pero manipuló aquellos que la víctima usaba al despertar. El reloj del dormitorio, movido 6 centímetros, la bata colgada en la cara opuesta del gancho, el vaso del agua movido a la esquina contraria de la mesilla. No era casualidad. Era un mensaje sobre la intimidad cotidiana. Cuando la policía amplió el radio de acción para revisar la zona, un agente encontró algo nuevo. Un pequeño símbolo dibujado con tiza blanca en el marco inferior de la ventana del salón. Un trazo en forma de semicírculo cortado por 2 líneas verticales. La dueña aseguró que no estaba allí el día anterior. El símbolo era discreto, casi imperceptible, y el material usado, tiza, podía ser fácilmente borrado con un soplo. Pero el intruso lo había dejado ahí. No para ser visto de inmediato, sino para existir. El equipo fotográfico tomó imágenes. Más tarde, en el análisis, ese símbolo coincidiría con uno hallado en un manuscrito del siglo XIV, descrito como marca de tránsito, una señal usada por ciertos intrusos ritualistas para indicar que la casa había sido reordenada. La noche avanzaba rápido, y mientras los agentes tomaban notas, la radio interna emitió una alerta breve. Un vecino, a 2 calles de allí, reportaba movimientos extraños en su jardín, luces encendiéndose solas, sombras detrás de las cortinas, un sonido leve junto a la puerta principal. El investigador al mando soltó un suspiro, guardó su libreta y murmuró apenas audible: «No puede ser tan seguido». Pero la expresión en su rostro decía que sí podía, que alguien estaba dando vueltas por el barrio, que no se trataba de una serie de incidentes aislados, sino de un patrón vivo, móvil, cada vez más audaz. El equipo se puso en marcha, y mientras se dirigían hacia la tercera casa, ninguno quiso pronunciar en voz alta lo que todos intuían: el intruso aún estaba cerca.
muy cerca. La tercera vivienda tenía algo distinto desde el primer vistazo. No era solo la luz encendida en el pasillo, ni la puerta trasera entreabierta, pese a no estar forzada. Era la presencia, un silencio cargado, como si el aire aún conservara la forma de alguien que había estado ahí minutos antes. El testimonio más extraño lo dio el hijo pequeño de la familia, un niño de 9 años que no parecía asustado, sino confuso. Él aseguró haber visto a un hombre que no tocaba las cosas con las manos. La frase descolocó a los agentes. Le preguntaron si llevaba guantes, si se refería a que no movía nada. Pero el niño insistió. El intruso movía cosas, las giraba, cambiaba su sitio, pero nunca vio sus dedos tocar los objetos. Como si soplara y se movieran solos, explicó. En el interior, los cambios eran más notorios que en los 2 primeros casos. Una hilera de zapatos formaba una curva precisa desde el recibidor hasta el salón. Los mandos de la televisión estaban alineados por orden de tamaño. Los utensilios de cocina formaban una figura geométrica sobre la encimera, como un triángulo incompleto. Y en el dormitorio principal, las almohadas estaban dispuestas en orientación opuesta a la habitual, como si la cama invitara a acostarse mirando al lado contrario. No había huellas, ni marcas de herramientas, ni señales de que el intruso hubiera hurgado en cajones o armarios. Tampoco se había llevado nada. Pero la sensación de intrusión era más intensa que nunca. La madre temblaba al describir la impresión de que alguien había estado junto a su cama mientras dormía. Dijo que al despertar notó un olor tenue, indefinible, como madera húmeda mezclada con metal frío. La policía, ahora más alerta, comenzó a perfilar al responsable como un individuo extremadamente metódico. Un hombre que sabía moverse sin dejar rastro, que no actuaba impulsivamente, sino siguiendo un patrón. El psicólogo consultado por el equipo afirmó que el intruso parecía buscar un acto de presencia silenciosa, un tipo de intervención que no busca daño físico, sino impacto psicológico profundo. La lectura de los manuscritos medievales confirmó una coincidencia inquietante. Un documento atribuido a un monje aragonés del siglo XIV describe a un intruso nocturno que reordenaba el hogar para alterar el espíritu del durmiente, moviendo objetos en torno a la cama con un propósito que el texto llama ajuste del ánimo. Otro manuscrito, conservado en un archivo castellano, menciona intrusiones silenciosas en las que los perpetradores no robaban nada, sino que establecían su voluntad sobre el espacio ajeno. La semejanza con los hechos actuales no podía ser casual. El triángulo formado con los utensilios de cocina, por ejemplo, coincide con una figura esquemática que aparece dibujada en el margen de un códice del año 1340, donde se indica que era usada para marcar la casa antes del giro final. El término giro no queda claro en los textos antiguos, pero sí parece relacionado con una escalada del comportamiento del intruso. La familia afirmó no haber escuchado nada durante la noche, pero la cámara exterior, instalada por seguridad tras robos recientes en el barrio, captó un detalle importante. A las 2:18 de la madrugada, la luz del porche se encendió sola, aunque no había nadie a la vista. 5 minutos después, la puerta trasera apareció abierta sin que el sensor detectara movimiento. Lo más inquietante fue lo que la policía encontró sobre la mesa del salón. Una estructura hecha con pequeños objetos de la casa, como si el intruso hubiera compuesto una figura deliberada. 2 cucharillas, un mechón de hilo blanco, un tapón de bolígrafo y una piedrecita del jardín. Formaban un patrón curvo y simétrico. Cuando los agentes lo fotografiaron,
La madre dijo que esa forma le resultaba familiar, pero no sabía de dónde. Horas después, al comparar el diseño con los archivos medievales, surgió la correspondencia. La figura era casi idéntica a un diseño descrito como orden previo al cruce, un símbolo de transición entre etapas del ritual de los llamados desordenadores. El investigador principal observó otro detalle clave. En los 3 casos, el intruso no improvisaba, seguía una secuencia. Primero las líneas simples, luego los círculos, ahora las curvas compuestas. Era como si avanzara paso a paso hacia un objetivo mayor. Y entonces apareció un indicio aún más perturbador. En la repisa del pasillo, junto a un jarrón, había un hilo blanco muy fino, casi imperceptible, que formaba un arco suave. Al levantarlo, los agentes descubrieron que el hilo estaba pegado a la superficie con una precisión milimétrica. No era un descuido, era una marca. En el informe, el investigador anotó una frase breve, casi lapidaria: «El intruso pasa más tiempo dentro». Y esa idea, tan simple y tan devastadora, era la confirmación de que el riesgo estaba creciendo. Cuando el equipo salió de la vivienda, uno de los agentes se detuvo al ver algo en el jardín. Una figura pequeña, colocada sobre la tierra húmeda. Era un juguete de plástico, pero no pertenecía a esa familia. Estaba allí como si hubiera sido transportado desde otra casa. El intruso había empezado a mezclar elementos entre hogares. Y eso significaba que el siguiente paso sería más atrevido, más cercano, más peligroso. Cuando la prensa local publicó una breve nota sobre entrada sin robo, la ciudad entera comenzó a murmurar. No era una noticia escandalosa, pero sí inquietante. Alguien rondaba por las casas, entraba sin forzar puertas, se movía entre habitaciones mientras las familias dormían. Aunque la policía insistía en que no había peligro físico, la idea de un intruso invisible provocó un temor sordo, casi medieval. Las persianas comenzaron a cerrarse más temprano. Los perros ladraban más. Cada ruido nocturno parecía un aviso. El cuarto incidente ocurrió 3 días después del tercero, y fue el más detallado hasta entonces. La vivienda pertenecía a una pareja joven que vivía en una urbanización de calles silenciosas y farolas bajas. A simple vista, la casa parecía intacta. Pero al entrar, la escena era distinta, muy distinta. La mesa del comedor, normalmente desordenada con correo y llaves, estaba completamente despejada, y en su centro reposaba un objeto que ninguno de los habitantes reconoció: un pequeño trozo de madera tallado con 2 líneas paralelas. En el salón, los cojines habían sido reordenados de tal forma que creaban una especie de espiral, como si el intruso quisiera dirigir la mirada hacia un punto específico: la puerta del pasillo. En la cocina, los cubiertos estaban acomodados por peso, no por tipo. Las cucharas pequeñas formaban un arco, las grandes seguían otra curva detrás, mientras que los cuchillos estaban perfectamente alineados, como si fueran marcadores de un mapa invisible. Las esponjas y trapos estaban doblados con precisión exacta, algo que la pareja aseguró no haber hecho nunca. Pero el detalle que más perturbó a la policía estaba en la habitación del niño. No había daño, no había robo, no había rastro de lucha. Solo un único objeto movido: el peluche favorito del niño, que siempre dormía a su lado, apareció colocado justo en el centro del suelo, orientado hacia la puerta, sentado en una posición que el niño jamás usaba, como si alguien lo hubiera acomodado para observar la entrada. Ese gesto, pequeño y aparentemente inocente, generó un escalofrío colectivo. El intruso había estado a centímetros de un menor dormido. Había observado el espacio íntimo de un niño. Había intervenido con una calma tan absoluta que la propia policía
evitó hablar del tema con la prensa, temiendo provocar pánico. Mientras el equipo recogía pruebas, algo llamó la atención de la agente encargada del análisis de detalles. Una sombra de color blanco en el suelo del pasillo. Se agachó, pasó el dedo por la superficie y levantó una línea diminuta de polvo calcáreo. Tiza, trazada en un borde casi invisible, formando un ángulo suave de 40 grados. No era accidental, era intencional, y era idéntico al símbolo hallado en la vivienda del segundo incidente, solo que ahora estaba incompleto, como si fuese parte de un dibujo mayor. La comparación con los archivos medievales comenzó inmediatamente. Un documento descubierto en un archivo monástico narra con detalles sorprendentes que ciertos intrusos de mediados del siglo XIV actuaban siguiendo la secuencia del giro, una serie de marcas discretas hechas con polvo blanco o con yeso. Estas marcas, según el manuscrito, preparaban el hogar para la inversión última. Una acción cuyos detalles se han perdido, pero que los textos describen como la demostración final del dominio sobre la casa. Uno de los párrafos del manuscrito indicaba que los intrusos no hacían daño, pero debilitaban el alma del hogar, y que empezaban siempre con los objetos de uso cotidiano antes de pasar a intervenir en espacios íntimos. La similitud con el caso actual era tan evidente que el investigador principal solicitó ampliar el análisis histórico. En el incidente moderno, lo más inquietante no fue la reorganización de la casa, sino el tiempo que requería. Para crear la espiral de cojines, para tallar o traer aquel trozo de madera, para formar los patrones con los cubiertos, alguien había pasado un tiempo prolongado dentro de la vivienda. No dio señales de prisa. No mostró miedo a ser descubierto. Se movía con la confianza de quien cree que la casa le pertenece tanto como a sus dueños. Al revisar el exterior, la policía halló otra pista. Detrás del seto que rodeaba el jardín, había una zona donde la vegetación estaba comprimida, como si alguien hubiera permanecido allí de pie durante mucho tiempo, observando la casa. No era un punto de paso, era un punto de vigilancia. Y al lado, casi enterrado en la tierra, encontraron un fragmento de yeso con la misma textura de la marca interior. La familia afirmó no haber escuchado nada, pero el niño dijo algo que heló la sangre de los agentes. Creo que vino antes, porque mi peluche olía igual que esa noche que tuve miedo. Al preguntarle qué olor era ese, respondió, como cuando las cosas viejas se mojan. La descripción coincidía con uno de los detalles mencionados en el tercer caso: olor a madera húmeda y metal frío. Era un olor persistente, un olor que pertenecía al intruso. Mientras se redactaba el informe, la agente que había encontrado el polvo de tiza se detuvo. Al inclinarse había visto otro trazo más, casi imperceptible, que se extendía hacia la habitación del niño. Una línea delgada, perfectamente recta, como si alguien hubiera arrastrado una vara o un dedo impregnado de polvo. La línea señalaba algo. Cuando siguieron el trazo, descubrieron una marca final en la esquina inferior de la puerta del dormitorio. 2 líneas paralelas, idénticas a las talladas en el trozo de madera que había dejado sobre la mesa del comedor. Eran símbolos repetidos, señales, etapas de un proceso. El investigador principal anotó una frase sobria: ha empezado la transición. Pero no explicó a qué. Solo añadió una advertencia que la gente aún recuerda con claridad. Si sigue el patrón medieval, el próximo paso será más íntimo. Unos minutos después de abandonar la vivienda, mientras los coches policiales se alejaban, un vecino llamó al número de emergencias.
Había encontrado algo en el interior de su buzón. No dinero, no un mensaje, no una amenaza. Un objeto perteneciente a otra familia. El intruso ya no solo reordenaba casas, ahora las conectaba. Y eso significaba que la secuencia estaba lejos de terminar. La quinta intrusión reveló algo que la policía temía desde el inicio. El intruso estaba evolucionando. Ya no se limitaba a mover objetos pequeños ni a trazar marcas discretas. Ahora intervenía en la estructura emocional del hogar, en aquello que definía la identidad de quienes vivían allí. La familia afectada era un matrimonio de mediana edad que acababa de regresar de un viaje corto. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas intactas. Pero al entrar, la imagen era perturbadora, no por la violencia, sino por la frialdad del orden impuesto. El salón había sido reescrito. El sofá, habitualmente pegado a la pared, aparecía en el centro de la habitación, formando un ángulo preciso con la mesa de café. Las estanterías, desarrolladas a lo largo de una pared completa, habían sido reorganizadas por peso. Los libros más pesados abajo, los más ligeros arriba, formando un degradado visual imposible de lograr sin horas de trabajo. El matrimonio tardó minutos en atreverse a avanzar. La mujer lo describió como un hogar que ya no era mío. Y no era solo una sensación. La distribución alterada provocaba una incomodidad física, como si el espacio estuviera hecho para otra persona. El psicólogo forense lo explicó más tarde. Cuando alguien altera la estructura de un hogar, altera la percepción primaria de seguridad. El intruso no está jugando, está imponiendo una narrativa. En el comedor, la mesa había sido desplazada hacia la ventana, dejando las sillas formando un semicírculo perfecto. En el centro, un objeto extraño. Una piedra plana, similar a las halladas en ríos, con un corte recto en uno de los bordes. No pertenecía a la casa. Y en su superficie, grabado con un trazo torpe pero intencional, se distinguía un ángulo idéntico a las marcas de tiza de las viviendas anteriores. En el dormitorio, la escena era aún más inquietante. La cama había sido girada, no solo desplazada. La orientación completa había cambiado. Donde antes los cabeceros miraban al norte, ahora miraban al oeste. El intruso había movido un mueble pesado sin dejar rastro de esfuerzo. Sobre las sábanas, un único objeto, doblado con precisión. La camisa favorita del marido, que él aseguraba haber guardado en el armario antes del viaje. No era un error, era una elección. Los archivos medievales aportaron un paralelismo directo. Un texto de 1342 describe a los ladrones de umbral en su quinta fase, llamada el reacomodo de los grandes. A partir de ese momento, movían muebles pesados, cambiaban camas de posición y manipulaban prendas personales de los moradores. El objetivo, según el documento, era desplazar el alma del lugar donde reposa. Una frase oscura, pero inquietantemente cercana al comportamiento actual. En esta ocasión, el intruso dejó algo más revelador: tiempo. La reorganización del hogar no podía hacerse en minutos. Había pasado horas en esa casa, sin prisa, sin miedo a que los dueños regresaran antes. Eso revelaba una seguridad extrema, casi una familiaridad con los movimientos de la familia, o un instinto desarrollado para percibir cuando una casa estaba verdaderamente vacía. La esposa relató un detalle que la policía notó con interés. Ella dijo que al abrir la puerta había sentido un impulso irracional de hablar en voz baja. Como si alguien todavía pudiera oírnos, afirmó. El marido, por su parte, dijo que sintió un leve cambio en la temperatura del aire, como si alguien hubiera estado respirando aquí hace poco. Mientras la policía escaneaba la vivienda, encontró una marca más,
esta vez en la parte inferior de la mesilla del dormitorio. Era un símbolo que ya conocían: 2 líneas paralelas atravesadas por un trazo diagonal. En el manuscrito del siglo XIV, esa figura marcaba el final de la quinta fase y el inicio de la sexta, la etapa de permanencia. El psicólogo reconstruyó el perfil. Según él, el intruso estaba reforzando una estructura interna que solo él entendía. No actuaba por impulso. No era un simple imitador de crónicas antiguas. Tenía una motivación personal, profunda, quizá ligada a su biografía. No reorganiza casas, reorganiza identidades, escribió en su informe. Entonces llegó el hallazgo que marcaría un antes y un después. Una de las cámaras exteriores de un vecino grabó una sombra moviéndose en la calle a las 4:03 de la madrugada, la noche en que ocurrió el incidente. La figura era delgada, alta, se desplazaba sin ruido, sin movimientos bruscos, como si cada paso formara parte de una secuencia aprendida. El rostro no era visible, pero lo más perturbador no era la figura en sí, sino lo que llevaba en la mano: una lámpara pequeña, aparentemente perteneciente a otra casa. El intruso estaba trasladando objetos entre viviendas, justo como describían los archivos, llevarlo de uno a otro para confundir los espíritus. Y la policía comprendió que no se trataba de un ladrón, ni de un imitador. Era alguien que caminaba con un plan antiguo, y aún quedaban varias fases por recorrer. La sexta intrusión marcó un punto crítico. Por primera vez, el intruso dejó algo que parecía un mensaje. No un símbolo aislado, ni una figura geométrica. Un mensaje, aunque no estaba escrito con palabras. Era algo más sutil, más calculado, más inquietante. La vivienda pertenecía a una mujer que vivía sola. Profesora de primaria, horarios estables, rutina meticulosa. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró la puerta exactamente como la había dejado. Nada forzado, nada tocado desde el exterior. Pero al entrar, sintió que algo respiraba en el aire. No era un olor concreto. Era una sensación de ocupación previa, un eco. La escena más evidente estaba en el salón. Todos los objetos de la mesa: mando de televisión, cuaderno, gafas, un bolígrafo, estaban alineados en un patrón simétrico. Un eje central invisible parecía dividir la mesa en 2 mitades perfectas. Cada objeto tenía un reflejo. Incluso la taza, que ella recordaba haber dejado en otro punto, aparecía ahora duplicada en posición por medio de una servilleta doblada en un ángulo exacto. Pero lo verdaderamente revelador estaba en el pasillo. Las fotografías familiares, que generalmente colgaban sin orden, habían sido reorganizadas siguiendo una secuencia cronológica. No solo por fecha, sino también por gestos y miradas. Las fotos con sonrisas más abiertas quedaron al principio, las más serias al final. La policía describió esta intervención como una narración construida por un extraño. En la cocina, los utensilios tenían un orden anormalmente preciso. Las cucharas estaban dispuestas por forma, los tenedores por curvatura de dientes, los cuchillos según el desgaste del filo. Un orden que nadie aplica de forma espontánea, un orden impuesto. Y entonces apareció el elemento más perturbador. En el espejo del baño, una marca apenas visible, como el rastro de algo que se había evaporado lentamente. Un trazo semicircular muy fino, cubierto de diminutas gotas secas. El análisis reveló que no era tiza, ni grasa, ni rotulador. Era humedad, condensación. Como si alguien hubiera respirado muy cerca del espejo durante largo tiempo, dejando un arco perfecto de vaho. Un borde que no coincidía con la altura de la propietaria. Alguien más alto. Alguien que estuvo allí, en silencio, a pocos centímetros del reflejo de otra persona. El psicólogo forense
definió este detalle como acto de ocupación simbólica. No buscaba aterrorizar, no buscaba destruir, buscaba estar, permanecer, dejar constancia invisible. Este sujeto cree que está corrigiendo el hogar, y en el baño, un espacio íntimo, intenta equilibrar la presencia del morador, escribió en su informe. Los documentos medievales ofrecían un paralelo sorprendentemente preciso. Un manuscrito aragonés mencionaba que en la sexta fase del ritual de los ladrones de umbral, el intruso prueba el aliento del lugar, acercándose a superficies reflectantes para medir el espíritu del hogar. El trazo semicircular, según la interpretación de los monjes, simbolizaba la media luna del tránsito, señal de que el intruso consideraba la casa preparada para el siguiente acto. En esta vivienda moderna, el trazo era casi idéntico, pero faltaba un elemento fundamental: el símbolo diagonal que había marcado el final de la quinta fase en el caso anterior. La policía empezó a sospechar que el intruso estaba adaptando el ritual antiguo, no copiándolo de forma exacta. Evolucionaba según su propia interpretación. Durante la inspección, un agente encontró otro detalle revelador. Bajo la cama, un cuaderno escolar que no pertenecía a la víctima. Dentro, una hoja con ejercicios infantiles incompletos. Era el cuaderno del niño del tercer caso. El intruso lo había traído aquí. No era un error. Era una transferencia simbólica, como las descritas en los textos antiguos. El objeto viajado confunde el alma de la casa. Esto reforzaba una conclusión inquietante. El intruso no solo actuaba siguiendo un ritual. Estaba conectando las casas como si fueran piezas de un mapa invisible. Y cada objeto trasladado era una señal para sí mismo, una clave que solo él sabía interpretar. La policía comenzó a temer algo más: que el intruso ya conociera los hogares mejor que los propios residentes. El análisis de horarios lo confirmó. La profesora salía todos los días a las 7:15 de la mañana. El intruso actuó entre las 7:20 y las 8:05. Un margen estrecho, demasiado arriesgado para cualquiera, salvo alguien que observaba desde hacía tiempo. En la última fase de la inspección, los agentes revisaron la estructura del salón y hallaron una figura compuesta por 3 objetos: un lápiz, una cuerda fina y una pinza de ropa. Formaban una diagonal exacta, orientada hacia el dormitorio. Esa diagonal coincidía con una figura dibujada a mano en un manuscrito medieval, interpretada como la marca de los pasos que faltan. El investigador principal, al verlo, escribió una frase concisa: se acerca al final del ritual. Pero no especificó qué significaba el final. La profesora, incapaz de volver a dormir en su casa, preguntó a la policía si creían que el intruso regresaría. Nadie respondió. No hacía falta. La marca de vaho en el espejo aún seguía allí, y el rastro de aliento ajeno no desaparece tan fácilmente. La séptima intrusión reveló un cambio profundo. El intruso ya no buscaba solo reorganizar. Ahora estaba modificando el tiempo interno del hogar, alterando ritmos, desplazando elementos que definían las horas, los días, las rutinas. Era una intervención más sutil, más psicológica, más peligrosa. La vivienda pertenecía a un hombre jubilado que vivía solo. Ordenado, metódico, obsesionado con la precisión. Sus relojes, tenía 8 repartidos por la casa, estaban sincronizados al segundo. Esa mañana, cuando despertó, supo que algo había ocurrido incluso antes de abrir los ojos. Escuchó un tic-tac irregular, un sonido que no encajaba con su disciplina doméstica. Al recorrer la casa, comprobó que todos los relojes marcaban horas distintas. No minutos, horas. Algunos retrasados, otros adelantados, uno incluso parado a las 03:06.
Ninguno coincidía con la hora real. Ninguno tenía signos de haber sido manipulado a la fuerza. Era como si alguien hubiera movido las agujas con una precisión cuidadosa, casi reverencial. La policía llegó en cuestión de minutos. El hombre, visiblemente alterado, repetía una frase inquietante. «No ha robado nada. Ha cambiado mi tiempo». Para él, aquello era un ataque personal. Para los investigadores, era una señal de escalada. En el salón, los agentes observaron algo nuevo. Los muebles no parecían movidos, pero el espacio resonaba distinto, igual que en los primeros casos. Sin embargo, cuando analizaron las marcas del suelo, descubrieron pequeñas diferencias. La mesa central había sido desplazada apenas 2 centímetros. Un ángulo del sofá, 1. La lámpara, 3 milímetros. Cambios invisibles para cualquiera, excepto para un hombre con la disciplina del propietario. Pero la pregunta no era si el intruso había movido cosas, sino por qué había elegido intervenir en la percepción temporal del residente. El psicólogo forense explicó: los relojes son el centro emocional del control en una casa. Quien los manipula, manipula el sentido del orden interno del morador. En la cocina apareció otro patrón. Los frascos de especias estaban ordenados por fecha de caducidad, en orden inverso. Los platos estaban agrupados según el desgaste. Las cucharas aparecían clasificadas por huellas de uso. Era una lectura profunda del hábito humano, una manipulación basada en la observación prolongada. La policía encontró un rastro más inquietante en el despacho del propietario. Su calendario, perfectamente organizado, aparecía con 3 días tachados con una X muy fina, hecha con lápiz. Eran días futuros, días que aún no habían ocurrido. El intruso había anticipado algo, o había querido imponer un ritmo ajeno al hogar. Esa intervención recordó a los investigadores un fragmento de un manuscrito medieval donde se describía la 7ª fase del ritual de los ladrones de umbral: marcar el tiempo del dueño para quebrar su espíritu. Era uno de los pasajes más enigmáticos, pero ahora cobraba sentido. Mientras los agentes registraban la vivienda, uno de ellos observó una figura diminuta en el alféizar. Era un objeto aparentemente insignificante, una semilla seca de árbol, partida en 2. La mitad izquierda estaba colocada junto a un reloj parado, la mitad derecha junto a un reloj adelantado. Aquello no era casual, era una metáfora visual, o un mensaje interno del ritual. El análisis histórico confirmó que las semillas partidas aparecían mencionadas en un tratado medieval de comportamiento ritualista. Eran símbolos usados para marcar el desdoblamiento del tiempo. En la tradición descrita, se colocaban en lugares estratégicos para señalar que la casa había sido ajustada. La investigación dio un giro cuando un agente encontró, debajo de una alfombra, una marca en forma de óvalo, cruzado por 2 líneas horizontales. Una figura que no había aparecido antes. En los archivos medievales, esa marca correspondía al final de la 7ª fase, conocida como la fase del eco. Según la crónica, después de esa marca, el intruso se acerca al morador. Esa frase generó inquietud. Hasta ahora, el intruso había actuado mientras las casas estaban vacías. Pero la 7ª fase, tal como la describían los manuscritos, era el preámbulo del momento en que los desordenadores se acercaban físicamente a los habitantes. El dueño de la casa confirmó ese temor con un detalle estremecedor. Dijo que durante la noche, alrededor de las 3:00, creyó escuchar un susurro en el pasillo. No un ruido, no un paso, un susurro, como alguien exhalando una palabra que no logró entender. No tuvo valor para levantarse. Cuando por fin se despertó a la mañana siguiente,
encontró todas las luces apagadas, excepto una, la del rellano, una que nunca enciende. La policía revisó las cámaras del vecindario. A las 2:58, una sombra cruzó la calle lentamente. Muy lentamente. La figura parecía detenerse frente a la vivienda, permanecer quieta varios segundos y luego desaparecer hacia el lateral de la fachada. Ningún movimiento brusco, ninguna fuga, como si no necesitara esconderse. El intruso no huyó, caminó. Y justo antes de que el vídeo se cortara, la figura giró levemente la cabeza hacia la cámara. No el rostro entero, solo un gesto mínimo, pero suficiente para que los analistas describieran la imagen como inquietantemente deliberada. El investigador principal escribió en el informe una frase simple: ha empezado a acercarse. El ritual avanzaba, y el siguiente paso sería inevitablemente más directo. La octava intrusión no fue descubierta por un morador ni por la policía. Fue registrada por pura casualidad, cuando una vecina salió a tirar la basura y vio algo que la obligó a retroceder. La puerta lateral de la casa de al lado estaba entreabierta. Esa puerta siempre permanecía cerrada. Siempre. La llamaban la puerta muerta, porque daba a un cuarto lleno de cajas que nadie usaba. La vecina llamó a emergencias creyendo que se trataba de un robo, pero al llegar, los agentes notaron de inmediato que el patrón era distinto. Nada roto, nada saqueado. El mismo aire extraño, denso, como si las habitaciones aún conservaran el calor de alguien que acababa de irse. En esta vivienda vivía un hombre joven, enfermero nocturno. Esa noche no estaba en casa, pero todo indicaba que el intruso conocía su horario. La primera señal estaba en la cocina. Un cuenco vacío, colocado boca abajo, sobre una nota que el dueño había dejado para sí mismo días antes. La nota decía: recordar comprar leche. El cuenco, colocado encima, ocultaba la fecha. Era un gesto pequeño, pero claramente intencionado: borrar un recordatorio cotidiano. En el salón, los cambios eran más atrevidos. El intruso había desplazado las plantas de interior, formando una línea recta que apuntaba hacia la puerta del dormitorio. La televisión estaba desenchufada, no arrancada, sino cuidadosamente separada del cable. El cargador del móvil estaba enrollado con una tensión casi quirúrgica, como si las manos del intruso evitaran dejar una sola torsión fuera de lugar. El dormitorio mostraba la intervención más profunda. La cama estaba intacta, pero la ropa colocada sobre la silla, que el propietario dejaba ahí cada día al volver del trabajo, había sido reorganizada de manera inquietante. Camiseta, pantalones, cinturón, calcetines. Todo colocado en posición anatómica, como un cuerpo invisible tendido sobre la silla. El psicólogo forense dijo que esto era un acto más íntimo que cualquier intervención anterior. Ahora está construyendo la presencia del morador, explicó. No imita objetos, imita cuerpos. En la mesita de noche, una figura hecha con objetos ajenos. Un pendrive, un clip, una cerilla, un botón. Parecía una flecha apuntando hacia la almohada. La policía la fotografió. Más tarde, al comparar la forma con los manuscritos medievales, encontraron un paralelismo exacto con un símbolo llamado indicador de reposo. Era usado, según la crónica, para señalar el lugar donde el dueño dormía y donde el intruso pensaba acercarse en la fase siguiente. Ese término, fase siguiente, inquietó al equipo, porque en los últimos textos de los ladrones de umbral, la octava fase estaba asociada a una conducta mucho más arriesgada: permanecer dentro de la casa mientras el morador regresaba. No para dañarlo, sino para observar su retorno. El registro moderno lo confirmaba de forma indirecta.
En la alfombra del salón encontraron una marca casi imperceptible, la huella parcial de un zapato delgado, de suela lisa, orientada hacia la puerta principal. No encajaba con la talla del dueño ni con la de los agentes. El intruso había estado allí, de pie, quizá escuchando, quizá calculando el momento del regreso. La vecina aportó un testimonio que coincidía con ese escenario. Dijo que, al mirar de nuevo hacia la casa, mientras esperaba a la policía, creyó ver una sombra moverse en la ventana lateral. No un movimiento rápido, sino un desplazamiento lento, casi imperceptible. Como si alguien se apartara de la ventana con calma, declaró. Ese detalle coincidía con la tranquilidad que mostraba el intruso en las grabaciones previas. En el cuarto de las cajas, la puerta muerta, la policía encontró lo más desconcertante: una serie de objetos que no pertenecían a esa casa. Un calcetín del niño del tercer caso, un tarro de especias del jubilado del séptimo, una servilleta doblada de la profesora del sexto. El intruso había reunido fragmentos de distintas viviendas en un solo punto, como si construyera una especie de archivo personal, un mapa ritual o un inventario emocional. Y en medio de esos objetos, una marca de tiza incompleta, 2 líneas paralelas, separadas por un hueco. En los manuscritos medievales, ese hueco señalaba algo preciso: el espacio donde el intruso aguarda. El investigador principal escribió en el informe una frase que heló al equipo entero: está construyendo un punto de reunión. La pregunta era: ¿para qué? Nadie respondió. Mientras los agentes finalizaban la inspección, la radio interna emitió otra alerta. El enfermero, el dueño de la vivienda, acababa de llamar a la policía desde su coche. Estaba a punto de llegar a casa y decía que alguien acababa de tocar el cristal trasero mientras esperaba en un semáforo. No vio un rostro, solo una silueta delgada que desapareció entre los setos de la calle. El intruso ya no estaba en las casas, estaba en las calles, y se movía más rápido. La 9ª intrusión no ocurrió dentro de una casa, ocurrió entre ellas, y ese matiz cambió la naturaleza del caso por completo. Hasta ese momento, el intruso se movía en espacios privados y silenciosos. Ahora actuaba en un territorio liminal: portales, jardines, escaleras, límites. Lugares que no son completamente públicos, pero tampoco íntimos. Lugares de tránsito, tal como describían las crónicas medievales. La mañana comenzó con 3 llamadas distintas al 112. 3 vecinos, en calles separadas, reportaron lo mismo. La disposición de los objetos frente a sus casas había cambiado. No dentro, fuera. Como si la intrusión se hubiera expandido más allá de las paredes. En el primer domicilio, las macetas del porche estaban alineadas formando un corredor perfecto hacia la puerta. La vecina que vivía allí dijo que las había dejado dispersas la noche anterior. La secuencia tenía precisión matemática, todas separadas por la misma distancia, todas orientadas hacia el interior. La mujer lo describió como un camino obligado, como si alguien indicara la dirección de entrada. En el segundo domicilio, las bicicletas de los niños estaban colocadas en círculo en medio del jardín delantero. El círculo no era perfecto, pero sí deliberado. Las ruedas apuntaban hacia adentro, formando una especie de nudo visual. Los niños aseguraron que nunca habrían hecho algo así. El padre, al ver la figura, sintió un temor primario. Esto no es juego de niños, es alguien que entiende el lenguaje de las cosas. En el tercero, el felpudo de bienvenida había sido girado 180 grados y colocado exactamente en el borde opuesto de la puerta, como si la casa hubiera invertido el gesto. La señora mayor que vivía allí dijo que al verlo
sintió algo que no pudo explicar, como si la casa estuviera al revés. La policía sospechó al instante que estos 3 casos estaban conectados. Eran demasiado cercanos en tiempo y espacio. Al revisar las cámaras de seguridad de los vecinos, confirmaron un patrón ya conocido. Una figura delgada, caminando sin prisa, sin ocultarse, con pasos suaves y movimientos casi coreografiados. El intruso parecía estar marcando un itinerario, un trayecto, un camino invisible, lo llamó el investigador principal. Lo más inquietante fue lo que la policía encontró entre estas 3 viviendas. Pequeñas marcas de tiza blanca en las aceras. No símbolos elaborados, sino trazos cortos, espaciados cada varios metros. Al analizarlos, descubrieron que formaban un recorrido. No un dibujo, un recorrido. Un camino que conectaba las 3 casas y que terminaba en un punto concreto. Un solar vacío, a 2 calles del barrio. Los documentos medievales mencionaban algo muy similar. En la 9ª fase del ritual, los ladrones de umbral extendían el dominio hacia afuera, creando un camino de señales que unía las casas afectadas. El texto decía: cuando el camino está trazado, el intruso espera en su nido. Esa palabra, nido, inquietó a los historiadores. No significaba un refugio físico, sino un punto de observación desde el que el intruso preparaba la fase final. Ese punto, en la versión moderna, parecía ser el solar vacío. La policía acudió inmediatamente al lugar. Era un terreno abandonado, cubierto de hierbas altas y rodeado por viviendas recientes. Nadie pasaba por allí. No tenía iluminación nocturna. Era un espacio perfecto para observar sin ser visto. En el centro encontraron una estructura improvisada, formada con objetos de distintas viviendas: una cuchara doblada, una pinza de ropa de la profesora, un posavasos del matrimonio del 5º caso, una piedra del porche de la primera víctima, todos colocados en forma de espiral que apuntaba hacia un punto central. Dentro del punto central, un objeto inquietante, un reloj de pulsera que pertenecía al jubilado del 7º caso. El reloj estaba parado a las 03:06, la misma hora que aparecía en uno de sus relojes alterados. El psicólogo analizó el patrón. Está conectando los hogares en un único mapa emocional. Este es su centro de control. Esa idea cambió por completo la dirección de la investigación. Ya no se trataba de intrusiones aisladas. Era un proceso continuo, una secuencia ritual que avanzaba con una lógica interna. Mientras los agentes recolectaban pruebas, una llamada interna paralizó al equipo. Un vecino, que vivía frente al solar, aseguró que había visto al intruso la noche anterior. Dijo que estaba quieto, completamente quieto, de pie durante casi 1 hora. No se movía. No respiraba de forma visible. Solo estaba allí, mirando hacia las casas afectadas. Cuando el vecino encendió la luz para observar mejor, la figura giró la cabeza de forma mínima y luego desapareció entre las sombras. No corrió, no se escondió. Simplemente se desvaneció en el paisaje. Ese testigo proporcionó un detalle crucial. No caminaba como una persona normal. Era como si ya supiera dónde poner cada pie, como si el suelo le perteneciera. La policía examinó el perímetro del solar y encontró algo más perturbador: una huella parcial, más profunda en un lado, como si el intruso hubiese permanecido largo tiempo de pie en el mismo sitio. Justo al lado de esa huella, una marca de tiza incompleta, 2 líneas paralelas y un pequeño punto en medio. En los archivos medievales, ese símbolo era el anuncio de la 10ª y última fase. El texto decía: después de marcar la tierra, busca la casa que eligió. La pregunta que nadie quería formular era evidente: ¿a qué casa se dirigía?
El investigador principal escribió en su informe: «La fase final está cerca. Esta vez no reorganizará un hogar. Vendrá a modificar algo más profundo». El camino estaba trazado. El intruso también. La 10ª fase comenzó sin aviso. No hubo intrusión previa. No hubo marcas nuevas en las aceras. No hubo desplazamientos de objetos frente a las casas. Nada. Solo un silencio extraño que se extendió por el barrio como si el aire esperara algo. La casa elegida pertenecía a una mujer que trabajaba desde casa. Horarios irregulares, rutinas cambiantes. Para la policía resultaba un objetivo improbable, pero para el intruso, según el patrón medieval, era la elección lógica. En la última fase, el intruso escogía una vivienda donde el tiempo no es fijo, donde la vida diaria no marca una estructura clara. Un hogar maleable, un espacio simbólicamente indefinido. La mujer declaró que todo comenzó con un sonido, no un golpe, no un paso, sino un movimiento extremadamente leve, como el roce de algo contra el suelo. Una vibración suave que sintió más en el pecho que en los oídos. Eran las 2:47 de la madrugada. Ella se levantó creyendo que un objeto había caído. No había nada en el pasillo, nada en la cocina, nada en el salón. Lo inquietante es que al revisar más tarde las cámaras de la calle, descubrieron que a esa hora el intruso ya estaba dentro. En la inspección posterior, la policía reconstruyó la escena con detalle. El intruso había entrado por la puerta trasera, cerrando detrás de sí sin dejar rastro. Caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose en 3 puntos específicos, como si verificara coordenadas invisibles. No movió muebles, no trazó símbolos, no tocó nada. Esa ausencia fue la primera señal de que se encontraba en la última fase del ritual. En el manuscrito medieval, la fase final se describe como la visita completa, donde el intruso no altera la casa, sino que se instala en su pulso. En la práctica moderna, eso significaba una presencia silenciosa, cercana al morador, sin intervención física directa. La mujer contó que sintió un cambio de temperatura detrás de ella, algo así como un aire desplazado, no un viento, sino una presencia. Dijo que supo, sin necesidad de verlo, que alguien estaba de pie en el pasillo, mirándola desde la oscuridad. Ese momento coincidió exactamente con lo que registró la cámara del vecino. A las 2:50, una figura delgada se detuvo frente a la ventana lateral de la casa. No se acercó, no tocó el cristal. Simplemente se quedó quieta, orientada hacia el interior. El ángulo coincidía con la posición en la que la mujer afirmó sentirse observada. Cuando ella encendió la luz del pasillo, el intruso ya no estaba allí. Pero algo sí había cambiado. Un detalle mínimo. La puerta del dormitorio, que siempre dejaba completamente abierta, estaba entrecerrada. No cerrada, no abierta, justo en la mitad. La policía analizó ese gesto y concluyó que se trataba de una marca simbólica, el punto intermedio entre lo íntimo y lo expuesto, entre lo privado y lo visible, el equilibrio perfecto del ritual final. En la mesita de noche encontraron el único objeto ajeno a la casa, la mitad de una semilla seca, idéntica a las que aparecieron en el 7º caso. La otra mitad nunca apareció, pero en los manuscritos ese signo tenía un significado preciso, la unión consumada del tránsito. El intruso había completado la secuencia. La mujer no escuchó pasos al retirarse. Lo describió como la desaparición de un peso, un vacío que se mueve, una sombra que deja de existir en un espacio sin cruzarlo. Al revisar de nuevo el barrio, la policía encontró un último rastro en el solar vacío que había servido como centro del mapa emocional. La espiral de objetos había sido deshecha. No quedaba ninguna figura,
Ningún patrón. Solo un hueco circular, perfectamente limpio, como si alguien hubiera recogido todo meticulosamente para borrar cualquier señal de su presencia. El investigador principal redactó el informe final con una frase que se convirtió en el cierre oficial del caso. El intruso ha completado su tránsito. No busca casas nuevas. No deja rastro porque ya no pertenece al espacio exterior. Pero el barrio no olvidó. Las familias continuaron revisando sus muebles cada mañana. El jubilado siguió corrigiendo sus relojes. La profesora limpió el espejo cada día, aunque el vaho ya no regresó. Y cada uno, en silencio, temía lo mismo: que el ritual no haya terminado, sino que simplemente esté esperando otro ciclo. Porque los documentos medievales dicen algo que los investigadores decidieron no incluir en el reporte. Después de la 10ª fase, empieza la primera otra vez. Y nadie sabe en qué casa.